Ok, hablemos un poquito de la próxima recesión que se viene, si es que tenemos recesión, y un poquito de análisis de lo que está pasando, qué es lo que puede pasar en el futuro, y hagamos un poquito de historia, un poco más atrás para ver cómo podemos responder a esta temática y algunas cosas interesantes que han salido con todo esto que tiene que ver con recesión. Todo esto parte la semana pasada, cuando vemos que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó 1,4%. Y el Producto Interno Bruto es todos los bienes que se producen durante el año en un país. Entonces, en el fondo tiene que ver con que estás de cierta forma decreciendo. Y hay indicadores que hay mucha gente que salió diciendo que estamos 50% dentro de lo que sería una recesión. Sí, pero para eso hay que preguntarse primero qué es una recesión. En general, una recesión es un término macroeconómico bien técnico que se refiere a la caída significativa de la actividad económica. Y esto se reconoce como 2 trimestres de crecimiento o de declive reflejados en el Producto Interno Bruto, que es, como les decía, el valor de mercado de todos los bienes y servicios en un periodo específico, que en este caso es un trimestre. Generalmente también se mide en términos anuales. Estos indicadores actualmente ya vimos el primer trimestre, que es de enero a marzo, que cayó un 1,4%, como les comentaba. Y puede darse la incómoda situación de que nos encontremos en una recesión actualmente. Entonces, la pregunta acá que cae es, ¿cómo sé yo que estoy en una recesión o no? Y hay varios indicadores que están diciendo esto ahora. Principalmente hay indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, la inversión de las tasas de interés, que actualmente en Estados Unidos la tasa de 2 años está por debajo de la tasa está por encima de la tasa de 10 años. Sí, que eso es un poco más complejo de explicar, pero lo que está diciendo es que en el fondo las tasas de interés van a estar más altas ahora que en 10 años, y eso principalmente es un indicador de recesión, y este indicador principalmente ha estado correcto desde 1955. Estados Unidos tienen harta data respecto a los mercados. También tenemos las preocupaciones que han mostrado las grandes compañías en la última semana, donde tenemos principalmente los altos precios que se producen a nivel mundial en términos de inflación por el final de la pandemia, que se traducen principalmente en todo lo que tiene que ver con el hecho de que hubo que estimular la economía para poder afrontar la pandemia. Tenemos también la guerra con el tema del alza de precios del petróleo, lo que va a pasar también con el trigo, especialmente en Europa. Tenemos los problemas de cadenas logísticas, y actualmente lo que está pasando es que China está prácticamente cerrado por el tema de la política cero COVID que China tiene. Así que estamos dentro de un pequeño problema. Sin embargo, dentro de la definición de recesión, también tenemos lo que dice el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, que lo define como un declive significativo en actividad económica, que está dentro de todo lo que sería la economía y que podría durar algunos meses. Y es visible principalmente en ingreso, empleo, producción y ventas. Yo sé que esto suena un poquito asusta un poco todo esto, pero no necesariamente la palabra recesión quiere decir que en el fondo tú vas a perder todo, ¿sí? En el fondo, analicemos cuáles son las distintas recesiones que se han dado en el mundo, y vamos viendo qué es lo que va pasando. Desde 1940 en Estados Unidos han habido 12 recesiones. La más larga duró 18 meses, que fue la recesión del 2008, de la crisis financiera. Y la más corta, que duró 2 meses, que es la del COVID-19, en 2020. Donde la Reserva Federal empezó a imprimir billetes como enfermo. Entonces, si analizamos todas las recesiones, en promedio duran 10 meses. La del 2008 fue provocada principalmente por una burbuja financiera en Estados Unidos.
donde hubieron bancos que colapsaron, gente que quedó en la calle, casas que en el fondo estaban inhabitadas. Tenemos también la crisis del 2000, de los 2000, de las .com, donde principalmente sucedió por especulación del internet, y después por un tema de fecha se vino el tema de las Torres Gemelas. Entonces prácticamente Estados Unidos entró en una guerra, y eso complicó también todo. Entonces normalmente, si nosotros vemos todos los factores que han llevado a que los distintos países entren en crisis, principalmente tenemos el aumento de los precios del petróleo, la subida de tasas y el precio de la energía, y el cambio en gasto por parte del gobierno debido a una guerra. Entonces esto suena un poquito familiar a lo que está pasando ahora, pero la pregunta acá es, ok, si estamos en una recesión técnica o no, analicemos qué es lo que pasó el primer trimestre a nivel mundial y veamos por qué la economía estadounidense cayó y si actualmente estamos en recesión. Entonces, principalmente las teorías que se dicen es la siguiente, y esto podría aplicarse también a nivel chileno. Tenemos que, debido a los problemas de cadena logística, muchas de las empresas compraron inventario para sobreestoquearse, o sea, tenían más inventario del que tenían, principalmente para poder tener la cantidad de productos que los clientes demandaban. Eso hace que en el fondo la gente compre menos durante el primer trimestre, porque se compró más durante el final del 2021. Tenemos también que hubo un tema con las exportaciones, que es parte de la fórmula, entre comillas, del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con el cierre parcial de China por el COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania, que en el fondo hay empresas que vieron un problema con esto. Por ejemplo, Google con YouTube, que dejó de recibir monetización por ahí, y Netflix, que también vio una pérdida de suscriptores por ese lado. Y además tenemos que a final del año 2021 mucha gente en el fondo tiende a ahorrar plata, porque después en el verano, que sería el verano de nosotros Chile, y el invierno de Estados Unidos, la gente tiende a gastar menos, ¿sí? Pero si estamos en una recesión, ustedes se preguntarán, ¿hay algo peor que una recesión? Y la respuesta es sí, y lo hemos venido diciendo durante la última semana. El real villano de esta película se llama stagflation, o estancamiento inflacionario. Y el estancamiento inflacionario en el fondo se compone por crecimiento estancado, alto desempleo, inflación y aumento de tasas, que eso también suena un poco similar a lo que está pasando ahora, especialmente en Chile y en Estados Unidos. El último rastro de stagflation data de Estados Unidos de 1970, y principalmente el gran problema que tiene stagflation es que para resolverlo principalmente hay que estimular la economía. ¿Por qué? Porque stagnation, el estancamiento en economía, es cuando el crecimiento no es tan alto como uno espera, y para resolverlo hay que estimular la economía y al mismo tiempo hay que bajar las tasas. Pero cuando uno baja las tasas, eso generalmente es inflacionario, lo que es un problema ahora. Entonces estamos en una situación que es un poquito compleja. ¿Y cómo se puede resolver esta situación? Principalmente, dado que el Producto Interno Bruto se comporta de productos y servicios, a nivel mundial, el consumo es el 70% de la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos salir de esto? De stagnation. Principalmente, probablemente sea de una forma bastante dolorosa. Principalmente lo que se esperaría es que, para poder solucionar el tema de los precios, esperando que sea de forma natural, hay que esperar a que la inflación encuentre un pic. Y para que la inflación encuentre un pic, lo más fácil para poder hacer que la inflación encuentre un pic es que la guerra termine, o que el precio del petróleo baje. Si asumimos que a nivel mundial los pronósticos son correctos, ya lo peor pasó,
que fue lo que cuando el precio del petróleo subió sobre los $100. Y ahora en el fondo estamos en esta parte donde ya no se puede perder más y lo único que se puede hacer es ganar, ¿sí? Ya para ponerle número a esto, 4,1% a nivel mundial se espera un 4,1% de crecimiento del Producto Interno Bruto, y ya se cortó eso a 3,3% y probablemente siga bajando. En Estados Unidos ya probablemente está en recesión, Europa también, Chile todavía no entra en recesión, pero ya estamos viendo señales de estancamiento inflacionario, especialmente por las métricas que hay del Ministerio de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con un 1,5 para este año y probablemente un decrecimiento el próximo año. Tenemos Asia, por ejemplo, con Corea del Sur, que ya tiene la inflación más grande en 10 años. Y el mundo partió prediciendo un 2,2% de inflación para este año, y probablemente terminemos con un 6% de inflación durante este año, y probablemente esto siga subiendo. Entonces, ¿de qué forma podemos ver esto? ¿Okay? Entonces, desde 1869 al 2018 han habido, como les comentaba, 16 recesiones. Hay algunas más largas que otras. Si bien antes comenté que eran 12, hay harta data que se puede dar que no necesariamente está a nivel mundial. Y casi todos han tenido retornos positivos. Durante este tiempo los mercados han subido un 9,8%, mientras que el Producto Interno Bruto ha caído un 3%. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que pase eso? Y principalmente la respuesta es que los mercados financieros no son necesariamente un reflejo de la economía. Los mercados financieros son un conjunto de empresas, y la economía incluye exportaciones, importaciones, consumo, deuda, gasto por parte del gobierno. Entonces, siguiendo con esto, la correlación o la relación que existe entre el Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de un país, y el mercado financiero es casi cero. Y el mercado financiero tiende a, de cierta forma, llegar a su punto más alto 6 meses antes del inicio de una recesión. Y si ustedes ven el gráfico, especialmente del S&P 500, y podríamos decir también del dólar, el pic de todo esto fue al final del 2021. O sea, tic-tac, en junio podríamos perfectamente estar en recesión. El sell-off o la venta que se produce, la corrección de mercado, para cada recesión promedia normalmente 29,2%, o sea, la caída. Actualmente nosotros estamos en un 13,3% más o menos. Ayer fue un poquito menos después de lo que pasó con la Reserva Federal. Y después de que el mercado se recupera, el mercado se recupera en promedio un 1,7% después de la recesión, 15,3% el próximo año. Entonces hay que comprar la caída de los mercados, y 40% después de 3 años. Entonces, acá ustedes me dirán, pero es súper fácil, invirtamos antes de la recesión. Pero el problema es que se te produce la paradoja del huevo y la gallina. ¿Por qué? Porque, ¿qué viene primero? ¿La recesión o la caída del mercado? Entonces, cuando tú te das cuenta que llegaste a ese punto, probablemente ya es muy tarde. ¿Sí? Claramente tenemos que la caída de los mercados es un predictor de la recesión, como lo que pasó ahora, pero también hay otros predictores que son poco ortodoxos. Tenemos, por ejemplo, el indicador de los edificios, donde sale que si se completa como el edificio más grande del mundo antes de una recesión, quiere decir que en el fondo vamos a entrar en una recesión después, que es bastante particular. Tenemos también que el indicador del lápiz labial, que quiere decir que las mujeres lo que hacen es comprar más lápiz labial cuando están en los supermercados, cuando los tiempos están malos. También el indicador de la compra de alcohol, que cuando hay recesión económica la gente tiende a beber más. Y uno que es muy particular, que lo creó el expresidente de la Reserva Federal, que fue, entre comillas, uno de las personas que le hizo la vista gorda a la crisis del 2008, que es el indicador de la ropa interior de hombre. Que lo que quiere decir es que si hay ventas estables,
en el fondo estamos en un ciclo normal de la economía, pero en el caso de que no hayan ventas tan estables, lo que se da por entender es que las finanzas del hogar en el fondo tienden a estar más apretadas y una recesión probablemente venga, ¿sí? Claramente estas ventas tienen que bajar. Y actualmente en Estados Unidos las ventas de ropa interior de hombre están a la baja, pero brevemente. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Y qué es lo que se espera? Lo que yo les comentaba es que probablemente la inflación encuentre su punto más alto, su peak, durante los próximos meses. Probablemente lo peor ya pasó. La gente especialmente en Chile con los retiros y en Estados Unidos, ya no es necesario que compre más lo que se llaman bienes durables, que son, por ejemplo, auto usado, lavadoras, televisores. O sea, ya eso ya se compró. Y probablemente lo que pasa es que los servicios tienden a ir al alza. Y eso va a ayudar con los problemas de cadena logística. Y esto se puede ver principalmente con las reservas de hoteles para vacaciones. Acá en Europa, en Estados Unidos también el tema de las reservas de crucero, que están pero por las nubes. Entonces, ¿cuál es el tip que se puede dar? Primero, si quieren, dependiendo de su perfil de riesgo, compren la baja para los que son más agresivos y después surfeen la ola al alza. Y si no, la recomendación común que se debería hacer es manténganse invirtiendo, sigan invirtiendo de forma constante. La volatilidad va a ser bien común durante los próximos meses. Manténganse en sus puestos de trabajo por el momento y piensen que todo esto es como cuando uno va al Black Friday o Cyber Monday o lo que ustedes quieran y todo está en descuento. Entonces vean que sus empresas favoritas, ya sea los Google, los Apple, los Amazon, están con descuento porque están en una situación que es un poco inusual y probablemente ustedes van a poder sacar ventaja respecto a todo esto. Así que eso, que tengan una linda recesión, creo. Si es que lo veremos en un par de meses y nos estamos viendo. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.